Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, el HIV. No, mentira. Vamos a hablar de la ansiedad, tema importante y frecuente si los hay. Este capítulo me pareció que era la oportunidad para explicar qué entendemos por ansiedad, porque todos decimos ansiedad, nerviosismo, estrés, y bueno, ¿y qué es? Entonces, la explicación clásica que les voy a dar es que es una respuesta emocional, fisiológica del organismo. ¿Es una emoción? Sí, podemos decir que la ansiedad es una emoción. Y como toda emoción sigue como un caminito. Tiene un disparador, tiene una respuesta fisiológica, tiene un impulso de acción, y hay ciertas cosas que cuando uno las hace aumentan, y aumenta la emoción, o ciertas cosas que cuando uno las hace baja la emoción. Y entonces, si es una emoción, debería tener una función. Para algo debería servirnos, para algo está. Por eso es importante saber que la ansiedad no es buena o mala, tiene una función. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero en principio es una emoción que tiene una función. Bueno, y la forma de entender esto, a veces yo voy como, o la forma de entender esto es recorrer ese caminito. Entonces, el primer punto del camino es que si la ansiedad es una emoción, las emociones tienen disparadores. Y los disparadores pueden ser internos o externos. O sea, ¿cuándo se activa? ¿Cuándo se prende la ansiedad de nuestro cerebro? Cuando nuestro cerebro mide, sensa que hay un peligro o una amenaza que en el caso de la ansiedad no es inminente, está un poco lejano. Y si quieren, en el caso del miedo es como más inminente. Hay algunos autores que distinguen entre ansiedad y miedo, que activa áreas cerebrales distintas y además genera respuestas emocionales que por ahí son parecidas, pero probablemente las del miedo sean como más intensas que las de la ansiedad. Durante la charla no vamos a hacer mucha más distinción, más allá de esto que hablamos de la distancia de la agresión o de la amenaza, para no confundirnos. Entonces vamos a hablar de la ansiedad en sentido general. Entonces les contaba que la ansiedad puede tener un disparador. Ese disparador puede ser algo real o algo imaginario. Entonces se puede prender ante un tigre, que es la forma como clásica de pensar la ansiedad frente a un predador que nos depreda, o también se puede prender ante un vencimiento inminente de la FIP o un examen que tengo que dar mañana o pasado mañana o dentro de una semana. Y la idea de que tengo que dar un examen ya puede activar a mi sistema para justamente ponerme a estudiar. A veces los deadlines sirven para eso, activan la ansiedad, por eso los deadlines a veces juegan a nuestro favor. Si uno no tuviese deadlines, la ansiedad no se activa y entonces uno no termina de ponerse en marcha para resolver un determinado problema. Entonces, pueden ser cuestiones eso, imaginarias, pueden ser cuestiones reales, sobre todo son peligros o amenazas o problemas que nuestro cerebro sensa. Fíjense que yo digo nuestro cerebro sensa. ¿Por qué digo esa palabra? Porque la ansiedad no es algo que yo elijo tener, es un mecanismo automático. Es algo que se prende justamente cuando nuestra calculadora de riesgos, que es el cerebro, calcula que acá hay un riesgo, hay un problema, hay algo que resolver. ¿Y qué activa eso en el cerebro? Activa al famoso sistema nervioso simpático, que no se llama simpático porque sea alegre, es otra emoción, esa es la alegría. Se llama simpático porque no tengo ni idea por qué se llama simpático, le pusieron simpático. Y básicamente el sistema nervioso simpático es el que nos prepara para las tres Fs en inglés, que es fight, flight o freeze. Fight es pelear, flight es volar o huir y freeze es congelarse. Entonces es como más fácil esto de imaginárselo si te persigue un tigre. Si te persigue un tigre, vos sin pensar o peleás o huís o te quedas congelado. Las dos primeras opciones son bastante fáciles, que es que, bueno, si yo peleo, por ahí me libero del tigre, o si huyo también. ¿Y para qué sirve el freezing? Porque muchas veces los predadores no comen animales muertos. Entonces, si uno se queda congelado, uno puede estar como escondido sin que te noten o parecer muerto, si tienes suerte, ¿sí? Digamos, lo complicado es que estas emociones en la selva sí funcionan muy bien, pero no sé si siempre es útil quedarse congelado en medio de un examen. El otro día estaba tomando examen a una chica y me dijo, ay, me quedé congelada.
Bueno, espera un poco a que se te pase y chao. Obvio que le seguí tomando examen. No es que, se congeló, listo, no, a 10. Le haría un daño yo a esa chica si porque se congeló no le tomo examen. Bueno, entonces se prende el sistema nervioso simpático para prepararnos para la lucha o para el estrés. Entonces, imaginemos eso, como que nos persigue un tigre. Entonces, ¿qué sería útil que ocurra en mi organismo si me está persiguiendo un tigre? Si un tigre me está persiguiendo, entonces me va a ser muy útil que se active mi sistema cardiovascular. Entonces el corazón va a bombear sangre a todo el organismo para yo tener más energía para poder luchar contra el tigre o para poder huir del tigre. Entonces es normal que cuando uno esté ansioso a distintos niveles, uno tenga taquicardia, palpitaciones o a uno le suba la presión arterial. Esto es importante saberlo porque hay gente que ante esos síntomas se toma la presión, le da alta y dice, ay, encima me da alta la presión y le sube más la ansiedad y más la presión. Bueno, todo esto que vamos a hablar es normal. Entonces, es normal hasta cierto punto tener taquicardia, palpitaciones y además es normal tener extrasístoles. ¿Qué quiere decir eso? Tener cambios de ritmo en el corazón. Entonces uno puede sentir y uno dice, es una arritmia. No, en la gran mayoría de las veces, una persona sana sin antecedentes cardiovasculares son extrasístoles normales. Y eso un cardiólogo lo suele decir. Pues, sí, son extrasístoles, no pasa nada. Bien. Bueno, entonces, se activa nuestro corazón. También se activa nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque necesito oxígeno. El oxígeno lleva energía. Entonces, automáticamente empezamos a hiperventilar, a meter más oxígeno. Y eso es tramposo porque por un lado nos da energía, pero al mismo tiempo si uno se mantiene hiperventilando ocurren ciertos fenómenos que nos pueden parecer un poco locos. Entonces, por un lado, meter más oxígeno nos puede marear. Entonces, nos puede generar sensaciones raras el solo hecho de tener más oxígeno en el cuerpo. Después, la hiperventilación genera una serie de cambios en los gases de nuestra sangre que generan a veces que nos pongamos como más sensibles y más atentos a las cosas. Pero al mismo tiempo, de repente, nuestros nervios pueden disparar más y tener algo que se llaman parestesias. Entonces se nos puede dormir la cara, se nos puede dormir un poco una mano, podemos sentir hormigueos, podemos sentir hasta electricidad o sensaciones raras en la cara. Bueno, esas son parestesias, son normales y son en general por hiperventilar. A uno puede decir, no, pero yo estoy respirando normal. En realidad no te das cuenta. ¿Por qué? Porque es un fenómeno automático. El centro de la ventilación estará justamente empotrado en medio del cerebro y eso sube o baja independientemente de nuestro control consciente. A mí me gusta imaginármelo como estar moviendo las perillas de un ventilador. Entonces la amenaza te acelera la perilla del ventilador y vos empezás a hiperventilar, te guste o no te guste. Y después hay otro fenómeno divertido para los psiquiatras, no es tan divertido para los pacientes, que es la sensación de opresión en el pecho o de falta de aire. Mucha gente dice que siente angustia. La angustia en general para nosotros en sí es más medio mala palabra. ¿Por qué? Porque es inespecífica. Hay gente que dice angustia cuando tiene tristeza o hay gente que dice angustia cuando siente opresión en el pecho. Bueno, el término viene de opresión en el pecho, viene de angosto, de sentir el pecho angosto. ¿Y por qué sentimos el pecho angosto o la sensación de falta de aire que a veces un poco se mezclan? Bueno, porque justamente por esta hiperventilación empezamos a tratar de meter automáticamente aire en un pulmón que ya está lleno de aire. Entonces podemos tener la sensación de que tengo que hacer esfuerzo para respirar, pero no estás teniendo un problema de respiración, estás tratando de meter aire en un cajón que ya está lleno de aire y que tiene un límite. Entonces puedes tener esa opresión en el pecho también por estar usando músculos que normalmente no usás y también por estar haciendo fuerza para meter aire donde ya está lleno de aire. Y buena parte de los ejercicios para regular la ansiedad son o implican bajar la frecuencia respiratoria o respirar más lento, que eso lo veremos después. Esto es lo obvio, lo típico, pero lo que mucha gente no sabe es que la ansiedad también te afecta a nivel gastrointestinal. Imagínate el siguiente escenario. Vos sos un indio o alguien que está en la selva, estás ahí con la lanza y de repente aparece el tigre y empezás a pelear con el tigre. No le puedes decir al tigre, che, discúlpame que voy al baño y vuelvo, porque no existe eso, te come, digamos. Entonces, nuestro sistema ya está cableado de tal manera que cuando la amenaza está cerca, por ahí nos dan más ganas de ir al baño y podemos tener más diarrea y después cuando ya estás peleando contra el tigre te puedes constipar. Entonces,
uno puede tener más diarrea, constipación, náuseas, cólicos. ¿Por qué? Porque todo esto hace que las vísceras se contraigan o se dilaten, se contraigan y se dilaten, y eso genera malestares gastrointestinales. Y eso es normal, y está bueno saber que en todo el tubo digestivo, que son metros de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, bueno, en todos esos metros de tubo digestivo hay dos redes neuronales como en plexos, en redes, o sea, como que envuelven todo ese tubo digestivo. Algunos dicen, nunca lo encontré en ningún texto de medicina, pero algunos dicen que hay más neuronas en el tubo digestivo que en el cerebro. Tiene sentido porque son metros de tubo digestivo. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que cuando tengas ansiedad o miedos, se te active el tubo digestivo. ¿Qué suele pasar ante estas situaciones? Bueno, hay dos posibilidades. Que a veces uno consulta a un médico general o a un gastroenterólogo, y el gastroenterólogo te va a diagnosticar ante este tipo de cosas, el 99% de las veces, colon irritable. Algunas veces te van a diagnosticar SIBO, que es algo que está de moda, que es algo que existe pero está sobrediagnosticado. Si vos, además de molestias gastrointestinales, tenés todo lo que yo vengo diciendo, no tenés SIBO, tenés un tema de ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es el colon irritable? Es un gastroenterólogo mirando un ansioso. Y si a esa misma persona le preguntamos por otro síntoma de ansiedad, probablemente le encontraremos otro síntoma de ansiedad. ¿Y cuál es el tratamiento del colon irritable? Ir a terapia cognitivo-conductual, practicar estrategias de respiración y tomar antidepresivos, que son los que se dan para el trastorno de ansiedad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un tema gastroenterológico o un tema psiquiátrico? Por supuesto, para mí es un tema de salud mental. A nivel genitourinario pasa algo parecido. Entonces, a veces uno va más seguido a orinar. Esto, por ejemplo, a mí me pasaba en los exámenes. A mí no me daba tanto el famoso CAPREX, que es conocido como el cagazo preexamen. A mí me daba más de ir a orinar. Orinaba, 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 orinaba. Y ya cuando estaba dentro del examen, ya no orinaba más. Se me cortaba el chorro, por suerte. Bueno, entonces pasa algo parecido con el sistema urinario. Después, a nivel muscular, ¿qué pasa? Que bueno, vos tenés un montón de energía, tenés sangre, tenés oxígeno yendo a los músculos, entonces de repente puedes sentir muchas ganas de correr y mucha energía, eh, pero si esa energía o si esa contractilidad aumentada se sostiene en el tiempo y esa estimulación se sostiene en el tiempo, vas a empezar a tener dolores, contracturas, bruxismo, rigidez muscular. Y si vas a un médico generalista, ¿cómo llaman a esto? Fibromialgia. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Es un clínico o un reumatólogo mirando a un ansioso. No, pero está en el hospital tal, el departamento de fibromialgia, que no sé cuánto. Es un reumatólogo mirando a un ansioso. Y si te fijas, el tratamiento de la fibromialgia es el mismo tratamiento que el de los trastornos de ansiedad. Entonces, decirle como quieras, pero probablemente estás con más ansiedad. No sé si les pasó alguna vez esto de sentir como, por ejemplo, a mí me pasó que me estaba por adjudicar el puesto, perdón, estaba por adjudicar el puesto que había ganado después del famoso examen de residencia, y cuando estaba saliendo hacia el acto de adjudicación en un hospital, un vecino me cruzó, me dice, Ángel, mira, no sé qué tengo, tenía varicela. Le diagnostiqué la varicela en ese momento, pero culpa de eso casi llego tarde. Entonces me acuerdo la ansiedad que sentía de, después de haber hecho el examen de residencia, haber aprobado, que me haya ido bien, perderme el lugar por llegar tarde. Entonces me acuerdo que estaba en el colectivo llamando a amigos, como diciendo, che, llego, no llego, me bajo, salgo corriendo, no. Finalmente cuando el colectivo llegó donde tenía que llegar, me pegué un pique, y cuando llegué, como en todo hospital público, estaba todo el mundo tomando mate, muy tranquilo. Y finalmente adjudiqué, ¡bloom! Después de que llegué al lugar, se me bajó toda esa activación, pero nunca me voy a olvidar la energía que sentía en los músculos como para salir picando y no perder ese puesto de trabajo que había conseguido. Después, ¿qué piensan que va a pasar a nivel genital? Claramente, si vos estás con un tigre rodeando tu tribu, y no puedes estar muy tranquilo para tener relaciones sexuales. Entonces, muchas veces cuando uno está más ansioso, uno tiene menos deseo sexual, uno tiene problemas de eyaculación o eyaculación precoz o dificultades, menos lubricación, ese tipo de cosas, porque uno está sensando que hay un peligro. Entonces el peligro o la amenaza no es el mejor lugar o el mejor momento para copular, porque en cualquier momento entra el tigre y te morfa. Entonces, naturalmente tu cuerpo se prepara para el estrés. Después, a nivel cutáneo, en la piel también hay cambios. El cambio fundamental que ocurre en la piel es el aumento de la sudoración. Entonces, la gente suele pensar que la sudoración es para
eliminar toxinas, lo cual es cierto, pero en este caso la sudoración tiene otra función, que es que hacer que el tigre resbale, que el predador o el peleador que tenés enfrente resbale, más difícil agarrar. Después también hay cambios en la cara de una persona ansiosa. Cuando estamos con ansiedad o con mucho miedo, se nos ponen los pelos de punta, se nos dilatan las pupilas para que entre más luz y poder ver mejor. Eso después también puede hacer como que uno no vea tan bien. La piel, la cara se pone más blanca, ¿vieron? La cara de miedo. La boca se te pone seca. ¿Por qué? Porque el líquido está yendo hacia otros lados, entonces te empieza a secar la boca. Y a veces también puedes tener como un silbido en el oído que se llama tinnitus, un pi, que ocurre en el fondo, es como una parestesia, o sea, por esta alteración dada por la hiperventilación. Bueno, eso ocurre en todo el organismo, pero después lo interesante es que la ansiedad o el miedo también afectan al mismo sistema nervioso y afectan nuestra capacidad cognitiva. Entonces, ¿qué pasa? Uno o empieza a tener pensamientos anticipatorios que me empiezan a preparar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando venga el tigre? Entonces el tigre te está agarrado preparado, o sea, no está mal anticiparse, o sea, estás con pensamientos anticipatorios, tenés un trastorno de ansiedad. No necesariamente, o sea, gracias a que nos preocupamos estamos acá vivos. Después, eso que tiene, que es proevolutivo, favorece nuestra supervivencia, pero no favorece nuestra felicidad. Por eso se dice que la evolución hizo que justamente sobrevivan los pesimistas. Porque el optimista que pensaba que en vez de un tigre era el viento que mueve las hojas y mira qué belleza, bueno, al optimista, al poeta optimista se lo comía el tigre. En cambio, el pesimista decía, no, es un tigre, salgamos corriendo. Bueno, entonces naturalmente ha evolucionado una mente más pesimista. Y eso está bueno saber que es un poco normal, porque a veces, no, soy pesimista, entonces tengo que hacer terapia. Bueno, por ahí te vas a hacer terapia, pero no es que sea tan anormal. Bueno, después la ansiedad o el miedo también focaliza nuestra atención. De hecho, a veces eso se le dice visión de túnel. Uno solamente ve aquello que es un peligro o una amenaza, o es difícil pensar en otra cosa que no sea el peligro o la amenaza que tengo encima. Bien, y después, si uno está preocupado y pensando o anticipándose en todas estas cuestiones o estas posibles amenazas, es lógico que después te cueste conciliar el sueño. Entonces, frecuentemente cuando uno está con ansiedad, uno tiene más insomnio de tipo de conciliación, porque uno está con la cabeza dando vueltas. Y además es lógico que tengas un sueño más superficial. ¿Por qué? Porque tu organismo está pensando que hay una amenaza, que hay un tigre dando vueltas. Entonces no te puedes dormir así a pata suelta pensando que no pasa nada. Entonces uno puede tener un sueño más superficial, puede tener pesadillas o sueños vívidos, levantarse más rápido. Bueno, ¿y todo eso es patológico? No, todo eso es parte de una respuesta a peligros o amenazas que se llama ansiedad. Si querés podemos distinguir que según la distancia, también le podemos decir miedo, o sea, si está más cerca, pero en principio es ansiedad. Y en principio es normal. Así que la próxima vez que sientas taquicardia, palpitaciones, falta de aire, en realidad tenés que chequear a ver cuál es la amenaza, qué es lo que está activándome. Y en base a eso responder. Si quieres saber cómo responder y qué hacer y qué no hacer, estate atento a la próxima parte.